Cursos BCI. Introducción a Erdas Imagine y Geomedia. Con ustedes, Marta Villanueva, directora comercial de BCI, bufete de soluciones integrales y capacitadora certificada de Hexagon Geospatial. Y sin más, comenzamos. Tenemos 2 ejercicios más para terminar esta sección, y dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo, ya cerraríamos con esta parte de análisis, y si nos da tiempo pues podemos ver un poco de manejo de imágenes dentro de Geomedia, cómo traemos imágenes como para usarlas de referencia para, ya sea para nuestros datos vectoriales o para digitalizar encima de ellos, ¿no? Nos faltan 2 ejercicios de la parte de análisis. Ya cubrimos prácticamente lo que son las consultas de atributos, los diferentes tipos de consultas espaciales, y en la parte de analítica ya vimos el buffer, los atributos funcionales y el análisis de geometría. Nos faltan 2 componentes, que son la agregación y el merge analítico. Entonces estas son las 2 funciones restantes que veríamos, y con eso cubriríamos lo que teníamos preparado para el día de hoy. Entonces ya ahora en un momento continuamos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Yo les recomiendo que salven su ejercicio con un nuevo nombre, en este caso ejercicio 16, Aggregation Merge. Yo lo estoy dejando el mismo nombre, uamx.gws. Entonces solo sálvenlo para que mantengan sus análisis previos. Vamos a empezar con algunos casos de uso que utilizan la agregación. La agregación es un tipo de análisis que manipula ciertas características de los atributos con base en las relaciones espaciales. Entonces, por ejemplo, en un primer escenario vamos a calcular, por ejemplo, densidades, ya sea de número de parcelas dentro de una serie de distritos, o la densidad de las residencias por kilómetro cuadrado, o cualquier otra variable que necesitemos analizar con base en las características de los datos que tenemos. Entonces vamos a primero a ver los datos que vamos a analizar, y vamos a crear una nueva ventana. ¿Sí? Vamos a crear aquí una ventana vacía. New empty window. Okay. Y aquí en esta ventana vacía vamos a adicionar de la conexión de parcelas, perdón, de cadastre, vamos a adicionar la tabla de Sorrento Parcels. Esta que está aquí, ¿sí? Que es un subset de toda la capa de parcelas, para no levantar todas. Muy bien, entonces vamos a agregar estas parcelas con base en algunos de los atributos que tienen, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, ¿sí? Voy a cerrar esta, voy a minimizar esta momentáneamente para que no nos distraiga. Vamos a seleccionar de análisis, aggregation. Y aquí vamos a seleccionar
directamente cuál es la capa que vamos a utilizar para nuestro proceso de agregación, que es la misma. Ah, me faltó una, perdón. Me faltó la... esta es la de Sorrento Parcel y vamos a adicionar también la de Suburbios, que está en Shire. Exacto. Muy bien, entonces aquí pueden ver, esta es la zona más grande y pues prácticamente son cuatro suburbios los que tenemos aquí. Voy a hacer esta línea un poco más grande, de manera que la podamos ver eh, con mayor detalle. ¿Sí? Lo voy a hacer. Ok. Listo, entonces ahí ya pueden ver los diferentes suburbios. Son cuatro suburbios que cubren las parcelas o que en las que se dividen todas esas parcelas que tenemos desplegadas. Entonces, utilizando estas dos capas es que vamos a realizar el proceso de agregación. Entonces, venimos aquí análisis y seleccionamos agregación. Aquí vamos a seleccionar, ¿sí? Aquí tenemos dos capas. Tenemos agrega el resumen de elementos de los elementos detallados en tal capa. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar de los elementos en detalle. Este es donde, ¿sí? Las características se van a escribir, ¿sí? Vamos a seleccionar de aquí Sorrento Parsers. ¿Ok? Y nuestro elemento de agregación, ¿sí? Noten cómo cuando selecciono esta, me aparecen aquí los atributos de detalle y tengo otra que me dice que son atributos de resumen, ¿sí? Vamos a ver si estoy correcto en mi... Sí, son mis atributos de resumen, ¿sí? Muy bien. Aquí en mi capa de resumen voy a seleccionar Suburbs. Ok. Ahora tengo que seleccionar cuál es la función que nos va a permitir esta agregación, ¿sí? Haz esta agregación donde los elementos de resumen se toquen o tengan alguna de estas relaciones espaciales con los elementos de detalle. Noten cómo, ¿sí? Noten cómo aquí tenemos varias pestañas. Tenemos la agregación espacial, la agregación de atributos, que ahora nos muestra los atributos de resumen, los que están en el suburbio, los elementos de detalle y las características de la salida, ¿sí? Entonces, aquí en Spatial Aggregation, ¿sí? Vamos a seleccionar la opción de Touch. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta relación entre las parcelas y los suburbios para agregar los datos. Y ahora vamos a crear nuestros archivos o nuestros atributos, más bien, de salida. Vamos a crear un atributo funcional
que nos pueda contar el número de residencias que tenemos dentro de cada suburbio. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar aquí la pestaña de Output y noten cómo aquí tenemos una, pues no es una variación, son atributos funcionales que vamos a utilizar para calcular estos atributos del archivo de salida. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar aquí la opción de New. Ok, dame un momento. Aquí. Tenemos que darle clic aquí en esta zona. No le vamos a dar clic aquí. Le vamos a dar clic aquí. Dentro de la ventana de atributos funcionales de salida. ¿Sí? Vamos a seleccionar una serie de atributos predefinidos que tienen que ver con las estadísticas. Y en este caso, la que vamos a seleccionar es la de count, que es la frecuencia. Entonces, cuando selecciono esta opción, ya no estoy utilizando las categorías como las que vimos en su momento en los atributos funcionales, sino que estoy utilizando las estadísticas directamente de la clase. ¿Sí? Vamos ahora a propiedades. ¿Sí? Y entonces ya voy a ver esta información y aquí voy a cambiar el nombre. ¿Sí? En lugar de count, vamos a ponerle número de residencias o de viviendas. ¿Sí? Y le decimos OK. Solo entramos a propiedades para cambiar el nombre del atributo funcional. ¿Sí? Ahora, vamos a crear un nuevo atributo, ¿sí? Que me calcule la densidad de residentes. Entonces vamos a seleccionar nuevamente aquí New y vamos a cambiar el nombre que nos da por default por residentes por kilómetro cuadrado. Número de residentes por kilómetro cuadrado. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos que hacer una combinación de varias variables. Nuestro atributo funcional anterior, que es el número de residencias, ya está adicionado en nuestra tabla, en la tabla que va a ser de nuestra consulta, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes grupos de atributos aquí que podemos identificar, ¿sí? El output number of residents, este es el atributo que estoy calculando. Aquí tenemos estas que dice input, son los atributos de mi clase de suburbios, ¿sí? Son de mi clase summary. Y aquí vemos detail, todo lo que tenga detail son los atributos que corresponden a la clase de detalle, que en este caso son las parcelas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí todos los atributos, los tres atributos que puedan tener
los datos que estamos utilizando, que son las dos capas de entrada, la de detalle y la de summary, y la capa de salida, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar, para empezar, el número de residencias y lo vamos a dividir de la categoría de geometría por el área. Entonces seleccionamos aquí geometría, área. Y vamos a seleccionar Input Geometry en el área. Vamos a asegurar aquí área de Input Geometry. Y recordemos que área tiene tres parámetros. Entonces aquí, además de la geometría de entrada, tenemos que venir aquí a constantes y seleccionar la medición proyectada, Project Measurements, y también las unidades que son kilómetros cuadrados. Square kilometer. ¿Ok? Entonces, nuestra fórmula debe quedar de esta manera, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener en residentes por kilómetro cuadrado. ¿Ok? Vamos a decirle add y déjame ver si lo adicionó. Ahí. Tiene que adicionar aquí al el atributo funcional. Me vuelve a abrir otra vez la opción. Recuerden, entonces aquí le tenemos que decir close para que entonces ya vea mis dos atributos generados. Entonces aquí en realidad, como estamos haciendo un ejercicio individual, no tengo que cambiarle aquí el nombre a mi query, ¿sí? Nada más sí le voy a decir que me despliegue los datos en la ventana o en la tabla de atributos. Y le vamos a decir OK. Muy bien. Aquí me abre ya mi resultado. Voy a cerrar estas. Y aquí vemos ya está mi tabla de suburbios. Pero ya puedo tener aquí, bueno, hay varios suburbios que no tienen datos. Pero aquí tenemos los 4 que sí tienen información porque son los que coinciden con la zona de las parcelas. ¿Sí? ¿De dónde tenemos parcelas? Quiero decir. ¿Sí? Podemos también, aparte de tener las... aparte de tener la tabla de atributos, si le damos clic aquí, aquí podemos ver los detalles de cada uno de los que se calcularon. ¿Sí? De esa forma funciona la agregación. Vamos a utilizar otro cálculo. ¿Sí? Vamos a adicionar la clase. Voy a dejar los suburbios, voy a quitar las parcelas. Y voy a adicionar las calles. Voy a activar este. Y ahora voy a adicionar las calles. De home. Vamos a adicionar add legend entries. Y de transporte, all routes. Entonces ahí ya tenemos todas las calles de toda la zona de trabajo. ¿Sí? Utilizando este método de agregación, podemos obtener por su... Sí,
Sí, acabo de ver el mensaje de Francisco y de la maestra Marisol. Sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Utilizando el método de agregación, vamos a poder calcular, por ejemplo, la longitud de todas las calles por distrito, ¿sí? Pues hay varias maneras de hacer este tipo de cálculos. También podría ser una consulta espacial, por ejemplo, pero en este caso vamos a hacerlo con agregación. Entonces, ya que adicionamos estos dos elementos, vamos nuevamente a análisis. Bueno, pero en este caso tenemos un componente extra, ¿sí? Que tenemos que considerar. Déjenme les muestro, por ejemplo, esta calle. Perdón. Está muy pequeñita. Hay algunas calles que, por ejemplo, esta. Esta es una calle, una sola, pero pasa por dos distritos o dos suburbios. Entonces, necesito cortar las calles para que yo pueda hacer ese cálculo de una forma más precisa. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de hacer la agregación es hacer una intersección. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar Spatial Intersection. Y aquí vamos a seleccionar las intersecciones para los elementos en los suburbios que se sobreponen, overlap, con las carreteras, con all roads en este caso, ¿sí? Vamos a dejarle el nombre por default, ¿sí? Aquí nada más voy a cambiar el color de la línea para que la podamos diferenciar. Ok. Ok. Y eso es todo. Básicamente son las mismas calles, pero ahora ya las tenemos cortadas, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer la agregación y vamos a seleccionar entonces Aggregation, y en nuestro elemento de summary va a ser los suburbios, y ahora los elementos de detalle van a ser los que están en queries, spatial intersection of suburbs and all roads. Okay. Vamos a cambiar la función espacial a overlap, y vamos a definir aquí en output los atributos funcionales, ¿sí? Vamos a decirle aquí new, y el nombre que le vamos a poner a nuestro atributo funcional en este caso serían kilómetros de pavimento. ¿Okay? Vamos a seleccionar la geometría, y en este caso tenemos que buscar por una función de distancia, length. Length, al igual que área, tiene tiene cuatro parámetros que tenemos que definir. Aunque el segundo es opcional. El cuarto, perdón, es opcional. Los que son
obligatorios son los tres primeros: la geometría, el tipo de medición y la unidad. Entonces vamos a seleccionar en este caso la intersección de Detail Intersection Geometry, o sea, es la geometría de las calles intersectadas, que es parte de nuestro componente de detalle. Entonces, el primer componente va a ser Detail Intersection Geometry. Recuerden que le ponemos la comita. Nos vamos a constantes. Y vamos a seleccionar la medición proyectada, coma nuevamente, y vamos a seleccionar como unidades kilómetros. Y aquí creo que tengo dos espacios y voy a quitar uno. Ok. Cuando le damos aquí a adicionar, vamos a recibir un mensaje, ¿sí? Esto es porque tenemos múltiples entradas en cada distrito, ¿sí? No es solo un valor, ¿sí? Sino que tenemos varias calles en cada distrito. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar otra función para calcular la suma de todos esos valores de distancia para cada distrito, ¿sí? Entonces, vamos a decirle OK, que sí, que estamos de acuerdo. Eso nos está avisando que tenemos que realizar un elemento adicional, ¿sí? Vamos a seleccionar toda la expresión, ¿sí? Y cuando le damos clic aquí con el botón derecho, vamos a seleccionar la opción de cortar, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar de la categoría de estadísticas, aquí en estadísticas, vamos a seleccionar la función de suma y la adicionamos. Ahora vamos a, ahí justo donde está el cursor, vamos a darle nuevamente el botón derecho y le ponemos pegar. Entonces, nuestra expresión de cálculo de la longitud de los segmentos sigue siendo la misma, nada más que vamos a hacer la suma, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos indicarle que va a ser la suma de todos los elementos. Jared nos avisa que está teniendo problemas de conexión. No hay ningún problema. Muchas gracias por avisarnos, Jared. Muy bien. Eso es todo. Vamos a decirle ahora sí, adicionar. Y vamos a cerrar nuestros atributos funcionales. Close. Y vamos a dejarle el mismo nombre. Ok. Y aquí ya vemos kilómetros de pavimento por suburbio, ¿sí? Que es la suma de todas las calles en nuestro resultado. Si la vemos aquí,
Aquí nos dice que borramos todas. Aquí están los suburbios, pero ya con su cálculo. Muy bien. Esta es la forma como funciona agregación con base en los elementos espaciales de las capas. ¿Sí? Voy a cerrar la ventana, no la vamos a cerrar, no la vamos a salvar, porque vamos a utilizar nuestro proyecto de cálculo de áreas de afectación para el Analytical Merge. ¿Sí? Entonces ya identificamos cuáles son las parcelas que resultan afectadas, ya identificamos el área de afectación con base al buffer planeado. ¿Sí? Vamos ahora a calcular cuánto costaría, ¿sí? Cuánto costaría comprar esas áreas. Ya sabemos cuál es el costo y ya sabemos también cuál es el área de esas zonas. Entonces vamos a utilizar el merge analítico para generar una tabla de consulta, ¿sí? Donde podamos tener un resumen tanto de los metros cuadrados para de los metros cuadrados del área afectada de la intersección y del precio de las intersecciones en esa zona. Vamos a seleccionar ahora Analytical Merge del conjunto de herramientas analíticas. ¿Sí? Y bueno, vamos a decir, aquí nos dice, haz un merge de elementos y hay que seleccionar, ¿sí? Cuál es la consulta que tiene los atributos que necesitamos, que en este caso es Functional Attributes de la intersección de las parcelas con el buffer. Entonces, aquí en Queries vamos a seleccionar Functional Attributes de las parcelas intersectadas. ¿Sí? Hay diferentes criterios de merge. Puede ser por atributos, puede ser porque se toquen, puede ser por los atributos y porque se toquen. En este caso vamos a utilizar todas las opciones. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que seleccionar ningún otro elemento aquí. Y nos vamos a ir a los atributos funcionales por default. ¿Sí? Noten como aquí tenemos la geometría. Vamos a darle un clic con el botón derecho dentro de la zona de la ventana. Y de la opción de New, nuevamente vamos a seleccionar Count. Vamos a utilizar el botón de propiedades para cambiar, ¿sí?, el nombre a número de parcelas. Ok. Nuevamente vamos a volver a hacer lo mismo. Le vamos a dar clic con el botón derecho en esta zona. Vamos a seleccionar New. Y en este caso vamos a utilizar Zoom. Y vamos a seleccionar Multiple Attributes. ¿Sí? Y en este caso vamos a seleccionar
los dos que nos interesan, que son el precio base, son los atributos funcionales que ya habíamos calculado, y los kilómetros cuadrados del área intersectada, ¿sí? Y le decimos OK. Y entonces ya tenemos nuestra geometría de intersección, el número de parcelas, y bueno, se adicionaron dos, la suma del precio base y la suma de los kilómetros cuadrados, perdón, de los metros cuadrados que se van a adquirir, ¿sí? Muy bien. Aquí de forma adicional, y si ustedes quieren opcional, vamos a hacer un cálculo nuevo para que en lugar de metros cuadrados fueran hectáreas, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar aquí New. En el nombre vamos a poner total de hectáreas. Muy bien. Vamos a seleccionar nuestra categoría de geometría y vamos a seleccionar la opción de unidades. Entonces nos vamos casi hasta el final y seleccionamos Unit. Unit, bueno, doble clic para que lo pongamos. Unit tiene varios parámetros, ¿sí? Tiene el valor, ¿sí? Que en este caso es un campo, el valor de un campo, el tipo de unidad, que puede ser un ángulo, un área, una distancia, y de qué unidad vamos a pasar, o cuál es nuestra unidad de origen a nuestra unidad de destino, ¿sí? Entonces es una conversión lo que vamos a hacer. Entonces, en nuestras columna de atributos, vamos a seleccionar nuestra columna nueva, que es un atributo que recién se creó, que es el output sum de los metros cuadrados. Entonces, aquí vamos a darle doble clic a este atributo y ese va a ser nuestro atributo sobre el cual vamos a realizar el cambio. Ponemos coma para separar y ahora en constantes vamos a seleccionar Unit Type Area, ¿sí? Que ese está aquí. Es una unidad de superficie la que vamos a utilizar, ¿sí? Esto es para indicar el tipo de conversión. Nuevamente le ponemos una coma y ahora de las mismas unidades, de las mismas constantes, vamos a seleccionar Square Meter, coma, y vamos a seleccionar también hectárea. Hectare. ¿Okay? Entonces, nuestra expresión se debe parecer a esta que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, vamos a adicionarlo. Vamos a tener entonces un quinto atributo funcional. Ahí ya se adicionó. ¿Sí? Hectáreas totales. ¿Sí? Y ya podemos cerrar aquí nuestra tabla. Y aquí le vamos a, bueno, podemos cambiarle el nombre o podemos dejar este
de el merge de los atributos funcionales de las parcelas intersectadas. Vamos a dejarle este para que no nos confundamos, ¿sí? ¿Qué me falta? Vamos a decirle que despliegue. Bueno, no necesariamente. Está bien así. Está bien así. No, nos dice que sí lo despleguemos. Una disculpa. Pensé que no, pero sí nos dice que sí lo despleguemos. Muy bien. Entonces, vamos a decirle que OK. Y entonces aquí me da el resultado, ¿sí?, de esa combinación. Voy a abrir esta. Y bueno, noten cómo me está dando, ¿sí? Voy a apagar estos. Aquí me está dando la zona, ¿sí? Y si le doy clic, aquí me está dando todos los elementos como atributos, ¿sí? Tenemos 192 parcelas. ¿Cuál es la suma? ¿Sí? ¿Cuántos son los metros cuadrados? Y el total de hectáreas. ¿Sí? Podemos hacer un análisis más que usa el merge analítico para un análisis lineal, ¿sí? Nuevamente con carreteras, ¿sí?, para calcular todos los segmentos de carreteras, ¿sí? Entonces nada más déjenme salvar esta consulta en caso de que algo pase. Bien. Y antes de hacer esa consulta, quisiera mostrarles, voy a apagar esta. Quisiera mostrarles esta función, ¿sí? Déjenme mostrar aquí los atributos funcionales. Ok. Noten cómo aquí, ¿sí?, si yo selecciono esta columna donde tengo el precio base ya de las áreas calculadas, ¿sí? Déjenme calcular aquí las estadísticas, ¿sí? Aquí vemos el precio total, ¿sí?, que lo que costaría comprar todos estos segmentos de parcelas, ¿sí? Voy a salvar esta para que podamos hacer una consulta rápida. Ah, caray. Aquí la tenemos ya. Tenemos esta suma, ¿sí? 23 millones, ¿sí? Voy a cerrar esta y voy a deseleccionar y quisiera que vieran esta opción. Voy a cambiar, ¿sí?, voy a editar mi buffer. Todo este cálculo, ¿sí?, depende del buffer de 35 metros que hicimos en su momento, ¿sí?
Entonces vamos a hacer esa modificación del buffer de 35 metros. Voy a venir aquí, análisis, a queries. Hacer esta un poquito más grande para que salga completa. Ahí está. Entonces, queries, y vamos a seleccionar el buffer. Buffer zones. Vamos a ver las propiedades y aquí está el buffer de 35 metros. Miren qué pasa si yo le pongo aquí 50. ¿Sí lo notaron? Todos los atributos se recalcularon. Aquí tengo mis atributos funcionales anteriores, nada más que se reajustó la tabla. Y si ahora calculo el precio de estas, tabla, estadísticas, miren cuánto nos da la suma y cuánto era. ¿Sí? De 23 millones pasó a 96. Si hiciéramos el buffer más pequeño, pues el costo sería menor. ¿Sí? Pero lo que quería que vieran es que los atributos se manejan de forma dinámica. No tuve que volver a calcular ninguno de estos, ni las intersecciones, ni la selección de parcelas, ni los atributos funcionales. ¿Sí? Entonces, esta es una característica pues muy interesante de este tipo de uso de la información que tenemos en GeoMedia. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar esta ventana, ¿sí? Y vamos a hacer esta última parte del merge analítico para el análisis de carreteras. ¿Sí? Vamos a crear nuevamente una ventana nueva, vacía. Y vamos a adicionar todas las carreteras. ¿Ok? Ahí están todas las carreteras. Entonces, vamos a hacer un análisis lineal haciendo un merge de las carreteras con base en un atributo. Entonces, por ejemplo, puedo tener varios segmentos que correspondan a una misma calle, que se llamen igual, pero estar separados. ¿Sí? Entonces vamos a agruparlos con base en ese atributo. Entonces vamos a seleccionar en análisis, Analytical Merge, y vamos a seleccionar All Roads. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar como criterio de fusión un atributo y que se toquen. ¿Sí? Y en este caso el atributo va a ser el nombre de la calle. Este va a ser el primero, road name. Y el segundo va a ser road type. Entonces tenemos ya road name y road type. Y vamos a adicionar algunos atributos calculados, ¿sí? Que en este caso sería la longitud. ¿Sí? Vamos a darle aquí en los atributos funcionales la opción de New. Y vamos a indicarle que
que el atributo nuevo que vamos a generar es la longitud de la calle. Longitud de la calle. Y nuevamente vamos a hacer una función de distancia, ¿sí? Con geometry. Vamos a seleccionar length. Y nuevamente, aquí no vamos a hacer una conversión. Aquí únicamente vamos a hacer el cálculo de la distancia hasta unidad de medición. ¿Cuál va a ser mi componente? Pues va a ser output geometry, ¿sí? El de la salida. Le damos doble clic, ponemos la cometa, nos vamos a las constantes y vamos a seleccionar projected measure. Ya me pasé. Aquí está, projected measurement. Nuevamente le damos la cometa y kilómetros. Ok. Muy bien. Aquí simplemente lo vamos a adicionar. Y la cerramos. Eso es todo. Ya podemos correr el merge. Entonces, sí, le decimos aquí OK. Aquí tenemos ya nuestro nuevo cálculo, ¿sí? Si yo le doy doble clic en alguno de estos, ¿sí? Aquí me da el nombre de la carretera o de la calle, es Browns, es de tipo calle, y aquí me dice la longitud total, independientemente de los segmentos que tiene disponibles. Y lo podemos hacer con cualquiera. Quería buscar una más grande. Que fuera una avenida. Aquí está, esta es una avenida. Entonces las está agrupando con base en estos dos valores, ¿sí? Tanto el nombre como el tipo de la carretera. Muy bien. Esto es todo lo que teníamos preparado para la parte de análisis. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a salvar mi ejercicio 16 y ahora sí lo voy a cerrar. Vamos a ver rápidamente la parte de insertar imágenes georreferenciadas. Este es el ejercicio 17. Para trabajar con imágenes, yo creo que no nos debería llevar más de 20, 30 minutos. Y si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, la podemos revisar de alguno de los temas que vimos durante la semana. Y si no tienen ninguna pregunta, pues ya hasta ahí daríamos por cerrada la sesión de hoy. Seleccionar aquí el ejercicio de imágenes y voy a seleccionar nuevamente mi ruta. Dentro de su directorio de el curso, ¿sí? Dentro de los warehouses, ustedes tienen varias imágenes TIFFs, ¿sí?
¿sí? Que como pueden ver están georreferenciadas. En Geomedia podemos utilizar diferentes imágenes no con tanta variedad de formatos como tenemos en Erdas Imagen, que es un software especializado para el procesamiento de imágenes, pero podemos utilizar imágenes georreferenciadas especialmente para utilizarlas como referencia. Entonces, esta metodología es la que tienen que utilizar para el momento que ustedes necesiten llamar imágenes en su proyecto de Geomedia, ¿sí? Entonces vamos a ver desde cómo preparar la tabla para recibir las imágenes que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí nos dice que hagamos un fit para que veamos toda el área. Vamos a venir aquí a Manage Data, en Warehouses, y vamos a crear un New Warehouses. Un New Warehouse, un nuevo banco de información que es donde vamos a poner nuestros datos, ¿sí? Aquí este es el template que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar el Access Template, ¿sí? Y le decimos New, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que seleccionar la base de datos que vamos a crear. Aquí nada más asegúrense de que no están escribiendo fuera de su directorio del curso, que en el caso, la recomendación es Australia Warehouses, ¿sí? Y aquí vamos a crear, aquí ya existe uno que se llama Images, entonces pónganle el nombre Images Warehouse, ¿sí? Y vamos a decirle guardar. Es una base de datos en Access, recuerden. Ok. Ahí ya tenemos nuestro nuevo warehouse. Y si me voy a conexiones, aquí puedo ver que tengo la de catastro, la de mining, la de share features, transport, las que hemos estado usando en las sesiones, y tenemos una más que es nueva, que es la de imágenes, ¿sí? Entonces aquí le voy a dar close. Y lo siguiente que vamos a hacer es insertar las imágenes dentro de esa warehouse que hemos creado. Ese es el repositorio, es como el librero, pero sin libros, ¿sí? Es el lugar donde donde van a vivir esas imágenes. Entonces vamos a seleccionar aquí en Manage Data. No, perdón, en Raster. En Raster, en la pestaña de Raster, vamos a seleccionar la opción de insertar imágenes. Aquí está nuestro grupo de herramientas de insertar imágenes y tengo tres opciones: imágenes con geotag, interactivas o georreferenciadas. Y vamos a utilizar georreferenciadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de imágenes vamos a utilizar? Por lo general, reconoce de forma automática las imágenes, pero para mayor seguridad, ustedes seleccionen la opción de GeoTIFF. Hay 4 tipos de imágenes que tienen su propio encabezado de georreferencia. Estos tipos de imágenes no requieren un archivo de coordenadas, ¿sí? Si yo selecciono aquí GeoTIFF, noten cómo se desactiva esta opción, ¿sí? GeoTIFF es un archivo que nativamente tiene su encabezado con sus etiquetas
de las características de la proyección. Con GeoMedia, todo lo que se utiliza de forma, digamos, externa, por ejemplo, un shapefile, un archivo de CAD, necesita su archivo de coordenadas, que es este que nos están pidiendo aquí, el Coordinate File, System File. Esos archivos se crean utilizando esta utilería, ¿sí?, que se llama Define Coordinate System File. Esta utilería es esta interfase, como la que ya habíamos visto aquí en GeoMedia, donde definimos un tipo de proyección. Vamos a poner el nombre, por ejemplo, podemos ponerle UTM-MEX, ¿sí?, 14, de la Ciudad de México, por ejemplo, UTM-CDMX, ¿sí? Y aquí le voy a decir que esta proyección es una universal transversa de Mercator. ¿Y qué parámetros tiene? ¿Sí? Pues es zona 14, la Ciudad de México. ¿Y en qué datum se encuentra? Por ejemplo, si fuera esto, una estándar UTM-W84, esto es todo lo que necesito definir. Y cuando le doy aquí Save As, noten que la extensión del archivo es CSF, Coordinate System File. Entonces, con esta utilería se crean los archivos de coordenadas cuando vamos a trabajar con imágenes que no tienen anidado dentro del formato de los datos de proyección. También cuando trabajamos con shapefiles, con archivos DWG. Bueno, los shapefiles tienen su archivo de proyección, pero otros que no tengan archivo de proyección, con esta utilería se puede crear. En este caso, como es GeoTIFF, no tenemos que hacer ningún cambio, ¿sí? Vamos a seleccionar el folder donde se encuentran las imágenes. Y aquí tenemos que seleccionar en la raíz de C, Australia, Warehouses, ¿sí? Y le decimos OK. Es directamente donde están las imágenes, ¿sí? Noten cómo aquí me lista, ¿sí?, pues muchos archivos, pero básicamente lo que me interesa, estos son los archivos disponibles, lo que me interesa son las imágenes, ¿sí? Vamos a adicionar, ¿sí?, las imágenes. Creo que puedo seleccionar varias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a adicionar, no me acuerdo muy bien. Vamos a seleccionar todas las que tienen 3 y las adiciono. Ay, estos me adicionó todos. Era con la flecha única. Ya ven que hay 2 flechas. Si seleccionan todos, trata de adicionar todos, y como aquí hay imágenes, hay cosas que no son imágenes, pues eso es un problema. Lo ideal es que en su folder solo estén las imágenes que van a utilizar. Ojalá no le hayan dado ustedes clic al mismo icono, ¿sí? Miren, aquí me avisa: una o más de las imágenes seleccionadas no está soportada por el modo de georreferencia. Este es un formato, no soportado o requiere un sistema de coordenadas. Estos archivos fueron deseleccionados. Entonces, sí, OK, eso no importa. Realmente yo solo quería los de 3. Y entonces, ahora sí, le dan con el de arriba, solo la flechita de arriba, para seleccionar solo estas imágenes, ¿sí? Ahora, aquí muy importante,
noten cómo en la zona de warehouse hay varios warehouses, porque tenemos varios warehouses, varias conexiones a diferentes warehouses. Entonces, asegúrense de seleccionar el warehouse a images warehouse. ¿Sí? Entonces, pues ya prácticamente lo único que nos queda es darle aquí una feature class que va a ser la capa donde se van a adicionar las imágenes. Le voy a poner Mornington. Mornington. Ok. Son las imágenes aéreas de esta zona que se llama Mornington. ¿Sí? No vamos a adicionarla, ¿sí? No vamos a adicionar todavía las imágenes, entonces no activen esta opción. Y vamos entonces a seleccionar OK para crear nuestra clase y adicionar las imágenes a este warehouse. ¿Ok? Esta es la etapa de preparación. ¿Sí? O sea, ahorita las imágenes ya existen, ya están dentro de mi base de datos de Access. Y si nos vamos aquí a leyenda, Add Legend Entries, noten cómo ya tenemos una warehouse de imágenes y aquí ya aparece Mornington. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esta de Mornington y le voy a decir OK. Y vamos a ponerla hasta abajo. ¿Sí? Y vamos a acercarnos a una zona. Y vamos, por decir algo, a... ¿Cuál es esta capa? Esta. Vamos a cambiar un poco la simbología. Vamos a ponerle la transparencia al 60%. Lo aplicamos. Y ahí ya podemos ver las imágenes debajo de estas capas. Voy a apagar esta. ¿Sí? Incluso esta la podremos apagar. ¿Sí? Nada más es para que ustedes la vieran. Y aquí ya podemos ver las imágenes con la información. ¿Sí? Ahora, estas discrepancias, pues bueno, esto ya no depende de la imagen, del proceso. Esto ya es una discrepancia de la información. ¿Sí? O sea, todo debe estar con los mismos parámetros. ¿Sí? Vamos a hacer una última parte aquí. ¿Sí? Noten, aquí adicionamos, ¿sí? Aquí adicionamos las imágenes directamente, pero también tenemos la opción de trabajar no con las imágenes, sino con los footprints. Entonces la voy a eliminar. Sí, me parece que sí. Me dice que la puedo borrar. Ya vieron cómo es el proceso para adicionar las imágenes. Y ahora vamos a ir al menú de raster y vamos a seleccionar Image Footprints. ¿Sí? Esta opción lo que va a hacer es crear las huellas, como los extends de las imágenes. Entonces vamos a seleccionar nuestra conexión de las imágenes y vamos a seleccionar Mornington. Es igual que en todos los casos que hemos visto anteriormente, es un query. ¿Sí? Vamos a cambiar aquí a un color verde un poco más intenso.
¿ok? Y le decimos OK. Entonces aquí ya veo, ¿sí?, las imágenes que están dentro de mi warehouse, ¿sí? Y vamos a utilizar esas, una disculpa por el ruido, vamos a utilizar esos footprints para seleccionar qué imágenes vamos a desplegar. Entonces vamos aquí a seleccionar las footprints. Noten cómo tenemos dos elementos. Tenemos los footprints y tenemos las geometrías, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a darle clic con el botón derecho a esta capa, que es donde tenemos los nombres. Fíjense, si la apago, ya no vemos los nombres de las imágenes. Entonces vamos a darle clic con el botón derecho y vamos a seleccionar la opción de Style Scaling Paper. Y ahí se ven ya más chiquitos. Si le doy doble clic aquí, aquí vemos los atributos, ¿sí? Este es el nombre de la imagen y, bueno, la ruta donde está la imagen. Entonces, ahora sí, vamos a perdón, tengo aquí que seleccionarla. Una vez que la selecciono, ¿sí?, voy a seleccionar, digamos, esta. Ya que la tengo seleccionada, ¿sí?, entonces se activa la opción de Display Selected Images. Entonces, perdón, voy a decirle aquí que OK. Como la puse en verde, no se alcanza a ver porque es el mismo color de despliegue, ¿sí? Pero cuando no está seleccionado nada, no se activa esta opción. Se ve por la etiqueta, ¿sí? La etiqueta está en verde y eso nos indica que este elemento es el que está seleccionado. Traten de no usar este verde o de cambiar el color de selección en todo caso. Y entonces aquí le decimos Display Selected Image y ya solamente se despliega esa imagen que es la que nos interesa, ¿sí? Pueden seleccionar cualquier otra, ¿sí? OK, y nuevamente le dan Display Selected Image y entonces ya se despliega solamente esa, ¿sí? No sé si se pueden seleccionar las dos. Me parece que sí. Ahí está. Display Selected Image. Pero no seleccioné las dos. Ahí está. Tengo que seleccionar las dos imágenes al mismo tiempo que quiero desplegar con la tecla de control. Y entonces se despliegan una o más de una imagen de acuerdo a las que estén desplegadas, ¿sí? Estas herramientas, o sea, estas capas que se han generado de los footprints, se pueden utilizar como cualquier otro query, ¿sí? O sea, no hay restricción. Por ejemplo, si yo viniera aquí
a análisis y yo hiciera una consulta espacial y quiero seleccionar justo cuáles son las imágenes, perdón, este es un query, image footprints for morning, ¿sí? Que estén dentro de las parcelas que fueron seleccionadas o dentro del buffer, ¿sí? Por ejemplo, de los queries, por ejemplo, el buffer de buffer zone around Hughes proposal, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Aquí le doy OK. Entonces ya me selecciona específicamente esa imagen, ¿sí? Esta de aquí. Déjame apagar esta. Esta, noten cómo es una sola, ¿sí? De las 8 que de los 8 footprints, solamente uno de los que tengo seleccionados caen dentro de la zona donde tenemos nuestra propuesta, ¿sí? Muy bien. Déjenme salvar este GeoWorkspace como el ejercicio 17 de UAMX. Y ya solo quisiera comentarles un elemento que es la ruta de las imágenes. Estas imágenes están en una ruta en particular y si ustedes la cambiaran de lugar o cambiaran el nombre del directorio, ya no las encontrarían. Entonces, ustedes tienen aquí en la opción de Manage, en esta categoría de Feature Data, tienen imágenes, ¿sí? Y dentro de imágenes, aquí ustedes tendrían la posibilidad de actualizar la ruta, ¿sí? Si la ruta de estas imágenes estuviera equivocada por alguna razón, aquí ustedes pueden actualizar la ruta. Aquí le dicen cuál es el nuevo folder donde están ubicadas esas imágenes y no necesitan volver a cargar las imágenes ni rehacer su proyecto ni nada de eso. Simplemente tienen que actualizar la ruta en esta zona. ¿Sí? Muy bien, pues básicamente esto es lo que queríamos mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud respecto a los temas que vimos durante la semana. Rubén va a trabajar en los diferentes diplomas que les vamos a hacer llegar. Y pues les avisamos tan pronto los tengamos para que se los enviemos. Sí, Marta, muchas gracias. Estamos atentos. Muchas gracias, Marta, por compartirnos tus conocimientos en el manejo de este software. Muy interesante, Marta. Qué bueno, ojalá les sirva mucho. Pues ya ven, todo está organizado con base en ejercicios. Ojalá los puedan utilizar en el laboratorio y que les sirvan con sus estudiantes. De eso se trata estas sesiones. Marta, bueno, es un curso muy grande, muy muy amplio. En el caso, más adelante
Vamos a estarle escudriñando entre los manuales y demás. ¿Te podemos contactar para alguna duda o algo que tengamos para seguir practicando con esto? Sí, claro, por supuesto. Por favor, déjennos saber de sus dudas, de sus inquietudes, con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Marta. Gracias, Rubén. Gracias por compartir de este curso, los materiales, los software, las licencias. La verdad, muy valioso y pues yo creo que nos va a ser de mucha utilidad, como bien dijiste al inicio, Marta, aplicado en investigación y todo lo que hacemos en la NOD, y pues ahí con algunos proyectos que traemos de manera conjunta con la facultad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Realmente esperamos que les sirva mucho a ustedes, a sus estudiantes de licenciatura y de posgrado. Y bueno, aquí Shanat me manda una pregunta respecto a los recursos de su computador. El uso de los recursos puede deberse a dos cosas. Sí puede ser insuficiente en la configuración. Por ejemplo, se recomiendan 16 GB de RAM y al menos 4 procesadores de más de 1 GHz. Entonces, cuando se tiene menos, el software se puede instalar, pero hay ciertos procesos que son más demandantes. Por ejemplo, lo que hicimos ayer de Machine Learning es un proceso más demandante. La extracción de nubes de puntos es un proceso demandante. Entonces, va a haber ciertos procesos que tal vez nos causen problemas. Y otra razón es que se usan recursos compartidos. Por ejemplo, ahorita yo estoy usando Zoom, estoy usando Google, que utiliza mucha memoria el Google Chrome, y además los softwares. Entonces, cuando tenemos varias aplicaciones corriendo en simultáneo, solemos tener a veces esos problemas de recursos insuficientes. Entonces, es una combinación, Shanat, puede ser temporal, si estás haciendo uso de muchas aplicaciones o de algún proceso complejo en archivos muy grandes, o puede ser que sí no se estén cubriendo los requerimientos mínimos técnicos, las especificaciones técnicas que son solicitadas por el fabricante. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Un saludo muy grande y un abrazo tanto a ti como a Rubén. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Shanat. Muchas gracias, Anel. Muchas gracias a todos. Y sí, en cualquier momento déjennos saber de cualquier pregunta o de cualquier inquietud que tengan. Marta, muchas gracias por el curso. A nombre del doctor Rodrigo, del maestro Juan Carlos Garatache, de la maestra Renata, pues agradecemos tu tiempo y agradecemos mucho su apoyo y seguiremos en contacto.